a todos en sus casas. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Hablando de Cactus, el capítulo número 4. Les damos las gracias por toda la buena onda que nos han mandado con los otros 3 capítulos que hemos grabado, ¿cierto? Con estos amigos. Ya agradecemos que hayan compartido con sus amigos y los seguimos incitando para que nos sigan ayudando a que este conocimiento, estas historias puedan acercarse a la gente que está en los cactus o que está empezando, ¿ya? Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén al día con el contenido que estamos subiendo. Ahora creamos una página en Instagram, o sea, un perfil de Instagram que se llama Hablando de Cactus, al que le pueden dar like y seguir y compartir también, porque en esta plataforma lo que vamos a hacer, aparte de dar las noticias respecto de los capítulos que van cada semana, vamos a estar subiendo pequeñas cápsulas con estos mismos amigos que con los que hablamos y otros más respecto de cultivo, respecto de dudas sobre cactus. Entonces la cosa es que tengamos un canal de comunicación más diario a lo mejor respecto a sus inquietudes. Así que síganos en las redes. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente tenemos a un gran amigo, un sabio acá de las plantas, de Santiago, de Maipú. Esta persona es colega, al igual que Víctor la semana pasada, también es profesor de historia, capísimo profesor, pero aparte es un amante de las plantas, de viajar, de ir a ver las plantas en su hábitat, de conservar, del cultivo de las plantas. ¿Ya? Y en este capítulo vamos a tratar de sacarle un poquito el jugo, que nos hable un poco de toda esta área en las que se maneja muy bien. Dejamos en esta oportunidad y le damos la bienvenida a este programa a nuestro amigo personal, Carlos Quevedo, el profe Carlos Quevedo, perrito fantasma, que lo conocíamos en las redes también. Un aplauso, bienvenido. Hola Chelo, saludos a todos los que estén viendo este video. Gracias por la invitación, espectacular poder estar conversando contigo sobre uno de los temas que me apasiona y que, bueno, ha sido parte de mi vida ya durante 35 años, así que aquí esperando poder aportar en lo que podamos. Qué bonito eso que decís, esto que me apasiona. Claro, lo que parte muchas veces como un pequeño coleccionismo, un pequeño hobby, para algunas personas se convierte realmente en una pasión. Y los que tenemos la oportunidad de conocer a estas personas que están apasionadas con las plantas, es una cosa hermosa llegar a sus lugares y ver su trabajo, que pasa desapercibido a lo mejor para el común de la gente, pero hay un trabajo, una entrega, un amor hacia este trabajo con las plantas, y que en el caso tuyo, como decís, son cuántos, más de 30 años que lleváis en esto, ¿no? Sí, empecé el año 85. Los años de adolescencia son muy especiales, de acuerdo a cómo uno va viendo el entorno. Los míos fueron duros, fueron bajo dictadura, con poca comunicación, con una tecnología bastante antigua, sin mucho acceso a la cultura. Y afortunadamente mis padres, particularmente mi madre, que era muy amante de la tierra, siempre sembraba cosas, sembraba orejas de oso, pensamientos, hortensia, rosa. Mis primeros cultivos no fueron cactus, fueron un papayo y un pimiento. A mí me gustaban mucho los pimentones, entonces semillas para obtener mis propias cosechas en eso. Pero después me fui a plantas más húmedas. Comencé con helecho. Y el año 85 entré a estudiar a la Universidad Católica Castellano, antes de estudiar historia. Católica Valparaíso. Y claro, el régimen universitario bastante más exigente que los regímenes de estudios escolares, significaron que mi pequeña colección de leche en ese minuto sufrió bastante estrés hídrico. Se me secaron. Así que decidí buscar una planta que fuera más resistente a la sequía, que pudiera dejarla como botada durante semanas sin complicaciones. Y tenía una amiga que tenía suculenta y cactus, y empecé por ese lado, como todo, patillita, pequeña
pequeños esquejes de los cactus más comunes. En esa época, algunas mamilarias, básicamente las Aikeverias, etcétera, que son como los cactus de inicio, de entrada a este mundo. Y de a poco fui ganando más espacio por la diversidad. Uno de los temas que en esa época era complejo era que todo era uniformado. Y en el mundo vegetal todo es diverso, no es ordenado, es un caos constructivo, un caos que te permite saber que eso va a seguir así. Y eso me gustó mucho. Y mientras más diversidad veía en los cactus, más quería seguir aumentando diversidad en formas, en colores, etc. Así que bueno, 85, 86, 87, lo de todo el mundo, ir a ferias de cachureo, ir a ferias que se hacían más específicas, en el Parque Potrerillo, en la Quinta Vergara, en la Avenida Argentina, y de a poco empecé a conocer a otras personas que también estaban en esto, particularmente Eduardo Parrado. Con él iniciamos ya una amistad desde el año 86 hasta ahora, y que ha significado varias cosas que hemos hecho los dos juntos. Y bueno, de ahí me iba alimentando, digamos, de cactácea. Esos fueron como los inicios de esto y de este mundo que siempre me llama mucho la atención por las formas que uno va viendo hasta el día de hoy. Todavía me sorprenden algunos cactus que van apareciendo y que me parecen extraordinarios. O sea, imagínate, yo soñaba con tener un Astrophytum myriostigma como tal, solamente ese, ¿no? Y de repente hoy en día tú veías un capuz medusado y decís, pero ¿cómo aparece esta forma? ¿Ya? Pero bueno, después vamos a ir profundizando, me imagino, ese tema de la evolución de cómo uno va llegando a donde llegó. Bueno, sin querer nos metimos en la primera pregunta que hacemos siempre, que es cómo llega uno a los cactus, cómo llegáis tú a los cactus. Y claro, de lo que estáis explicando es que al final uno llega como por el coleccionismo, ¿cierto? Pero en este caso tú ya tenías experiencias previas cultivando otras cosas, y como contabais que estáis en la cosa de lo del hecho y por la cosa de que no podíais estar presente como poder mantener ese ambiente húmedo, buscas la posibilidad de tener, o sea, siempre estaba en tu mente tener plantas, pues queríais cultivar algo, ¿cachai? Y teníais que adecuarlo a tu forma de vida de esos años. Por eso al final fue lo que pasó y con eso llegaste a los cactus. Sí, puede ser un poco rebuscado, pero eran momentos y situaciones bastante tensas que habían, y necesitaba algo que me relajara, algo que me permitiera distraerme un poco de la situación general y a la vez fuera viendo vida, ¿ya? Fuera sacando un poco la muerte que había a mi alrededor en esa época, y fuera viendo cómo crecían, cómo florecían, cómo se iban cambiando en las distintas estaciones. Yo toda mi primera fase de coleccionista de cactus hasta el 95 fue en Valparaíso, que es un clima mucho más mediterráneo, un poco más de lluvia, menos duro que acá en Santiago, las oscilaciones térmicas. Y bueno, los inviernos son mucho más suaves, así que me permitía tener una buena cantidad de plantas a la intemperie sin problemas. Igual los protegía, igual los cuidaba. Y en la década a fines de los 80 ya comencé a tratar de definir qué es lo que iba a hacer yo en mi colección, por un tema de espacio. No podía tener todo lo que quería. Tenía que definir. Y ya en los 90 comencé a pensar en que mientras la mayoría de mis conocidos se iban a cactus extranjeros, no había casi nadie que le gustara los cactus chilenos. Por lo menos en esa época no había grandes conocedores de cactus chilenos. Así que dije, pucha, estamos acá en Chile, creo que no es malo comenzar a acercarse a los cactus de mi país.
y no porque fueran de fácil acceso, ¿ya? Sino porque eran de acá. O sea, yo decía, bueno, alguien tiene que dedicarse a los cactus chilenos si estamos en Chile. Así que ahí empecé de a poco a juntar cactus chilenos. En una época totalmente distinta a esta, en una época donde la internet no era un servicio que te permitiera intercambiar cosas con el extranjero, donde las cartas demoraban en llegar 3 meses si es que te llegaban, y donde el acceso a Cactus Exhabitat era a la mano. O sea, todos los veranos gente vendiendo Neoporteria sudigosa en flor o Curvispina en flor. No había la conciencia que hay ahora. Yo venía acá a Santiago a Presas Bio Bio, o a las ferias que se armaban a fin de año frente a la Escuela de la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se vendían cactáceas, y te diría que el 80% de lo que se vendía ahí en cactus chileno era Exhabitat. Eran curvispinas, copiapoas, de los sectores cercanos, como de Paposo hacia el sur. Entonces, todos los primeros cactus chilenos que uno tuvo, o fueron patillas o fueron plantas de Exhabitat. Esa situación en Chile recién comienza a cambiar a partir del 2000. No es una situación que haya pasado tanto tiempo. Y comenzamos a sembrar y comenzamos a cambiar el concepto de ir a sacar, de ir a depredar, por el concepto de cultivar, de reproducir. Y bueno, ya avanzados los 2000 se generaron otras instancias que nos permitieron profundizar aún más eso. Pero mis primeros comienzos, como te digo, los acercamientos a los cactus fueron para poder tener una planta que, según mi criterio, podía uno dejar un poco de lado, dado las tareas universitarias que tenía en ese minuto, y el cactus chileno, porque me parecía importante que conociéramos lo que teníamos en nuestra patria. Mira, así que para mí fundamental en mi inicio fue... Dime. No, porque ahí hay un punto al que hace un rato lo nombraste tú, que tiene que ver con que casi todos les llegan, que el problema del cactusero es el espacio siempre, porque empieza a juntar plantas, a adquirir plantas, y llega un momento en que no hay espacio. Y quiere, como hablábamos el capítulo pasado, claro, quiere como tenerlos todos, sin darse cuenta que para tenerlos todos tendría que tener un estadio o algo así, porque son muchísimas plantas. Entonces llega un momento en el cactusero en que tiene que decidir a qué se quiere dedicar, ¿cachai? Y en este caso tú me dices, yo me paro y digo, ya, aquí me voy a dedicar a las plantas chilenas, porque no hay mucha gente, porque soy de acá, y empiezan a hacer esa curiosidad por las plantas. Y yo no sé cómo era la información que tenías tú de los cactus chilenos, aparte de estos cactus sacados del hábitat que decía Carlos, el ex hábitat, ¿cierto? Que lamentablemente todavía ya en menor escala, pero se ve todavía que la gente saca plantas de los cerros en la época de floración y las vende en las ferias para poder tener un poco de sustento. Pero yo no sé qué plantas conocías tú, a lo mejor conocías algunos sandillón, habías visto, porque tampoco había mucha información, pues no había muchos libros, no había acceso a internet, con suerte había teléfonos de los antiguos, ¿cachai? No podíais tener respuesta inmediata de ciertas cosas. Entonces, ¿tú conocías las plantas más grandes, yo creo, o tú ya conocías las telocéfalas, que son estas plantas chilenas que crecen a ras de tierra, que las vamos a ver después, que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen en Chile? Mira, tuve la fortuna en Valparaíso, la casa mía tiene un antejardín donde yo tenía mis cactus, entonces la gente pasaba y siempre los miraba. Y hubo un caballero, el señor Amarza, el año 90, en realidad 90, 91,
se deshizo de su colección de cactus y me vendió unos libros. Me vendió el libro de Adriana Hoffman, de Cactus, la flora chilena, la primera edición, y otro libro español que se llama Cactus nomás, con fotografía en blanco y negro, como de la década del 60. Y con esos dos libros comencé el estudio. Entonces, yo sabía mucho de los cactus chilenos que existían, pero yo no los había visto. no se veían. Habían cactus que para mí eran míticos poder encontrarlos, ¿ya? Incluso hasta el 2000 hubo cactus que, siendo descubiertos en la década del 60, no volvieron a aparecer en Chile, estaban desaparecidos. Los puntos de colecta, por así decirlo, originales, se habían perdido. Entonces hubo que hacer toda una reinvestigación para volver a poder verlo en hábitat. ¿Ya? Entonces, sí, tenía un poco más de información. Creo que mi formación académica siempre he estado por estudiar. Me parece que en la medida que uno va conociendo las cosas, puedes entenderla mejor. En el caso de los cactus, creo que hay que conjugar esos dos elementos. Hay que saber identificar bien la especie y saber la información de dónde crece. Es el mejor mecanismo para poder dar un buen cultivo a los cactus y permitir que se desarrollen y que crezcan como tienen que hacerlo, no como nosotros nos gustaría que fueran. Ya se conversó, ya se habló anteriormente de lo que es la paciencia para el crecimiento de las plantas. Entonces, los cactus son paciencia pura, y si le dais buenas condiciones, tú vas viendo que van reaccionando bastante bien y te permiten la satisfacción que finalmente es poder verlos en flor. Es lo que todos queremos en algún momento. Pero antes de que tú adquirieras este libro de Adriana Hoffman, que lo estaba mostrando yo, ya ahí que apareció en el primer capítulo, lo muestro acá. Esta es la primera edición de este libro. No sé en qué año salió este libro de la Adriana, pero se recomienda totalmente. Está disponible en PDF igual en internet, lo pueden ver. Pero anterior a ese libro, ¿qué conocimiento teníais tú de las plantas chilenas? ¿Cuáles conocíais? ¿Solo los quisquitos estos, las sugibosas de la zona de la quinta región? Claro, o sea, lo que yo veía en la quinta región, Trichocereus, Littorali, sugibosa y algunas corvispinas, pero sin tener sentido de clasificación, digamos, sin poder saber cuál es cuál. Así que eran sencillamente columnares y quisquitos. O sea, como nombre ya... Esa era la concepción que tenías tú, el cactus columnar y el cactus globular. Pero ¿qué pasa cuando tú en este libro, cuando te encontráis con, no sé, pues con... Déjame buscarte algo. Con esta planta. Cuando tú ves esta imagen, ahí se ve. Ya, de una telocéfala. Tú nunca vi, yo no conocía las telocéfalas. Ya voy a mostrarla ahí a la cámara. Yo no las conocía porque, claro, yo tenía la concepción al principio de los cactus columnares, globulares, pero no pensaba en plantas que estuvieran casi todas enterradas y que solamente saliera la flor. Entonces, cuando tú ves esta imagen, ya que es un dibujo, ¿tú te sorprendes de que hayan plantas así acá en Chile? Sí, mucho. En general, en el caso de las telocéfalas, no me imaginaba la descripción. Igual el dibujo está un poco exagerado del cuerpo de la napina, pero no me imaginaba cómo podía haber una planta que fuera casi invisible por arriba y una enorme raíz por abajo. Las primeras telocéfalas que vi fueron en la zona de Vallenar, Freirina, Maitencillo, Huasco,
y fueron extraordinarias. O sea, fue una cosa increíble ver dónde crecían, cómo crecían, con cosas bastante emocionantes, digamos, de poder llegar a encontrarla, a verla, a ver que tu percepción de dónde pueden estar se va afinando mientras más sale. Y no, es impresionante. Hay muchos relatos de distintos coleccionistas que de repente han pasado por encima de plantas y no las han visto. Y en años lluviosos, en años buenos, hay manchones enteros, colonias enteras de telocéfalas florecidas. Hoy en día, desgraciadamente, cada vez se ve menos eso. Sí. A mí me pasó que cuando yo fui, el primer viaje que hice, que fue en el 2010, que lo hice con Juan Pablo Acosta, que fuimos precisamente a la zona de Huasco, partimos por la zona de Huasco, él ya había viajado, pues entonces me dice, no, acá están las telocéfalas, acá tú vas a encontrar, no sé, pues las napinas, las lemke, tenés que empezar a mirar el piso, y claro, tú veís pura tierra, pura arena, no se ve nada, hasta que de pronto se ven cosas. Mira, voy a compartir pantalla. Yo lo que hago siempre ahora, todas las semanas, me pongo a escarbar en los Facebook de los invitados y empiezo a elegir algunas fotos para que hablemos. Entonces me puse a escarbar en tu Facebook y encontré unas fotos tuyas. No, esa no. Volvamos atrás. Chuta. Aquí. Háblanos. ¿Qué pasa contigo cuando tú ves esto? A ver, se va a cargar ahí. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando tú ves esto en el hábitat? Por primera vez. Bueno, una de las cosas que derivó del coleccionismo de cactus es la fotografía. Entonces, traté de hacer tomas que mostraran a la planta, pero también tomas que se mostraran algunos polinizadores, ¿ya? En este caso, esa es una telocéfala fulva, de las que crecen en totoral, y hay un escarabajo que es muy típico en la zona, que siempre va me imagino que a comer bichitos, y como un aspecto simbiótico aprovecha de polinizar las distintas flores de fulva. Estar viendo una flor roja en un suelo gris es extraordinario. Extraordinario, porque tú sabes que la planta está ahí y tú no veis la planta, tú la identificas por la flor, ¿ya? Y hay que recordar que en general las flores de cactus tienen un periodo de vida muy corto. En general puede ser una noche, pueden ser 3 días, si hay condiciones de humedad, de neblina, pueden ser 5 días, no más que eso. Entonces, poder encontrar en un momento determinado, en una fecha determinada, cactus en flores es extraordinario. Es extraordinario. Es sacarse la lotería ahí en términos cactuseros. Sí, es como es emocionante. A mí me pasó, le preguntaba a Carlos cómo ha sido lo de él. A mí también me pasó cuando te encontráis. Bueno, encontrarse con estas plantas en flor es una cosa inexplicable, ¿ya? Porque como decía Carlos, el contraste con el entorno todo gris, ¿cierto? Y encontrar estas flores que son muy llamativas, es una cosa indescriptible. Mira, te voy a mostrar otra foto que robé de tu Facebook, que también habla de estas telocéfalas que se llaman. ¿Nos podrías explicar por qué se les llaman telocéfalas a estas plantas? Esa es una telocéfala odieri. Se supone que la palabra viene de como cabeza lanosa, ¿ya? Céfalo, cabeza, y telos, como pelito, lanosidad. De ahí vendría el concepto de telocéfala. No es el único nombre que han tenido. Se llamaban también antes Chileorebutia,
asemejándolas por porte y por la condición de chilena a las rebutias bolivianas. Estuvieron clasificadas dentro de otros complejos también, pero en general para nosotros en este minuto como normativa, Telocéfalas son aquellas plantas que son geófitas en algún momento determinado de su fase de desarrollo. Hay una condición de algunos cactus que son geófitos y que posteriormente emergen y van a ser siempre globulares. Los céfalas siempre vuelven al periodo geófito, siempre se esconden, sobre todo en periodos muy duros, de sequía muy duros, no solamente se esconden, sino que pierden la cabeza, directamente la secan entera y después vuelven se almacenan, se guardan en su gran raíz, su gran nabo napil, ¿no? Y después vuelven a emerger. Para las personas, disculpa, para las personas que están, para las personas que se están iniciando en esto, ¿nos podrías explicar a qué te referís con una planta geófita? Claro, que tiene vida bajo tierra. Geófitas son plantas que en parte importante de algún tiempo determinado están viviendo bajo tierra. Cuesta un poco imaginar, sin verla, que una planta sea capaz de enterrarse durante meses, esperando buenas condiciones, incluso algunas durante años. En general las telocéfalas se esconden entre 2 a 5 milímetros, pero hay un registro en Beiseri de casi 1 centímetro de profundidad. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa opción evolutiva de defensa? Evitan la evapotranspiración, evitan la excesiva insolación solar y por lo tanto son capaces de estar en un aspecto como más ralentizado de lo que es su desarrollo. Posteriormente, en buenos años, comienzan a hidratarse, comienzan a generar nuevamente una cabecita verde que va emergiendo y, como la naturaleza es sabia, generalmente cuando hay buenos años de lluvia, también hay un extraordinario desierto florido. Entonces, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde esta planta ya empieza nuevamente a emerger, hay pasto, hay restos de otras plantas que le ofrecen la protección solar necesaria. Las telocéfalas son de floración primaveral. Son floraciones cortas, como te decía, no más de 3 días. Y ahí hacen todo su ciclo, se desarrollan. La dispersión, básicamente el mecanismo de dispersión se supone que es por el viento. O sea, si tú ves esa foto con esas flores, eso después se encapsula, genera un pequeño barril rojito que se desprende muy fácilmente y por la parte de abajo del barril, lo que nosotros llamamos poro basal, las semillas que son muy diminutas van cayendo. En los meses de octubre a diciembre generalmente se producen vientos predominantes del oeste hacia el este, y esos vientos se encargan de la dispersión de las semillas. También hemos notado las lagartijas, que particularmente se comen más las flores que los frutos, pero también de repente hacen chupete los frutos y también aprovechan de diseminar semillas en distintos lugares. Eso es muy interesante, eso es muy interesante para la gente que está viendo, que nos está viendo, hablar un poquito de la dispersión de semillas, cómo la planta se propaga. O sea, la naturaleza es como súper sabia, porque en Chile igual hay distintos tipos de dispersión de semillas según las especies. Carlos nos explicaba acá que esta flor después, cuando se poliniza y se seca, queda una especie de bolita que después se desprende por el viento, empieza a rodar y se le hace un orificio, y por ese orificio va soltando las semillas. Pero también tenemos otro, no sé,
tenemos otras plantas en Chile, otros cactus que tienen otros sistemas de dispersión. No sé, a mí me tocó ver los sandillones, que son los 16 aurata, los de Fray Jorge, y vi que habían unos bichitos que tenían como una trompa y como que perforaban la semilla, porque yo he cultivado esas semillas y son semillas que cuesta mucho que salgan el cultivo, que ¿cómo se llama? Que resulte la siembra porque tienen como una corteza muy dura. No sé, ¿tú qué otro sistema has visto en las plantas chilenas de dispersión? Bueno, en general hay cosas muy específicas en la familia de los cactus en relación a la semilla. Creo que lo primero, el mecanismo de dispersión, claro, dispersión por viento, dispersión por agua. Hay cactus que esperan inundaciones para que la semilla flote y se asienten donde hay posita, porque obviamente donde se forma una poza va a haber mayor posibilidad de humedad. Hay dispersión por insectos, particularmente las copiapoas, son simbióticas con las hormigas. Aprovechan la pulpa dulce de los frutos de las copiapoas y se llevan las semillas y aprovechan de dispersarlas bajo tierra. Hay comidas por algunos animales, particularmente lagartijas, lagarto, iguana. Son como los mecanismos de dispersión que he visto. En Chile no tenemos, bueno, roedores también se comen a veces algunos frutos cuando tienen posibilidad de llegar a ellos, y también obviamente van a dispersar las semillas. No hay plantas con mucílago, con esta fruta, digamos, que envuelve la semilla pegajoso como en otros lados, que también era un mecanismo de transporte en la ave. Tenemos el parásito nomás, el famoso quintral que se transmite en general cuando las aves van haciendo, digamos, van evacuando su desecho, ahí va la semilla. Pero en Chile esos son como los mecanismos, ¿ya? Básicamente eso, y un mecanismo muy especial que se da en una planta que está en Chile y también en Argentina, que es la bata, la Maiguinopsis bata, que es que ella directamente desprende artejos. Entonces tú te clavas con eso y podés caminar 2 kilómetros y de ahí te das cuenta y lo botás y ahí ya el artejo va reproduciéndose. Es una de las formas más entretenidas y más dolorosas de dispersión que hay en Chile, ¿ya? Para cactus. Creo que he visto esas formas de propagación, ya sea de semilla o directamente de artejo. No. Lo otro son, bueno, a veces por desastres naturales, algunas plantas se desprenden, se revientan y quedan algunos hijos más o menos en buenas condiciones y vuelven a enraizar. Una de las características de las cactáceas también como mecanismo de sobrevivencia es su tremenda capacidad de volver a autogenerar raíces, ¿ya? Ahora, en esa fase de autogenerar raíces pueden pasar 3, 4 años, 5 años hasta que tengan capacidad nuevamente de tener los recursos suficientes energéticos para poder florecer. ¿Ya? Un esqueje de cactus necesita sí o sí tener condiciones de nutrientes para avanzar en la siguiente fase reproductiva, que es el poder florecer y semillar. Bueno, ahí Carlito nos hablaba respecto de la diseminación de semillas. Esta conversación es bastante informal, trato de estructurarla de alguna manera, pero al final van saliendo temas y nos vamos metiendo cosas y no sé, me gusta a mí eso. Partimos hablando de tu inicio, después tú nos dices que decides cómo dedicarte a las plantas chilenas, al cultivo. Pregunta ahora, ¿cuándo partes a ver plantas al hábitat? ¿Cuándo es la primera vez que viajas a ver, que dices, ya, me gustan estas plantas, voy a ir a verlas en su hábitat, voy a ver si puedo colectar unas semillas para cultivarlas? ¿Cuándo parte eso?
Bueno, mi primera salida al hábitat no fue tan sana en realidad. Programamos con Eduardo una salida a Rinconada Silva, cerca de Putaendo, porque queríamos ver sandillones y aprovechar de traerse un sandillón. Eso fue el año 94. ¿Ya? Entonces salimos, recorrimos una gran distancia, desde que nos dejó la micro hasta por Baños de Morales para arriba, no sé, habrán sido unos 8 o 10 kilómetros. Y fuimos en un día de verano, con un calor insoportable. Primera salida con 1 litro de agua. Llegamos arriba como a las 3:30 de la tarde, donde estaban los sandillones. Encontramos una población de sandillones. Nos trajimos 2 sandillones, uno para cada uno, de tamaño mediano, unas cosas no muy grandes, y nos quedamos sin agua. Y bajamos absolutamente deshidratados. Como a las 6 de la tarde estábamos abajo, ya en el pueblo como tal. Encontramos un campo de uvas donde estaban secándolas para hacer pasas, y agarramos racimos de uvas para tener algo, sentir algo de líquido en la boca. Después a una señora le pedimos agua, nos tomamos como 2 litros de agua, parecíamos camellos, los dos, pero a mí me costó como 2 días recuperarme la deshidratación, fue tremenda. Y para el gato, si uno no está muy acostumbrado a hacer ese tipo de esfuerzo en zonas urbanas. Así que, bueno, no son salidas muy sanas las primeras salidas. Yo leía en el libro de Adriana Hoffman que decía cuidar, proteger, no sacar, pero en esa época mi mente, mi pensamiento estaba más asociado a tener, a decir, no, yo tengo. Desgraciadamente la primera formación de cultivadores chilenos de cactus fue bastante egoísta, ¿ya? Son tipos que les gustaba ostentar las cactáceas que tenían, y no eran para nada solidarios, ni repartían semillas, ni te daban datos de dónde conseguir, ni te indicaban situaciones de cultivo. Todo era ensayo-error. Entonces las posibilidades de tener, sin involucrar sacar mucho dinero, eran escasas. Así que bueno, yo decidí tratar de hacer el menos impacto posible, haciéndolo, digamos, pero la idea era siempre sacar plantas que estuvieran más o menos en mal estado, que yo cachaba que habían tenido problemas ya sea por ataque de polillas o de roedores, y esas traérmelas para enraizarlas y ir aprendiendo y poder decir a los demás que sí la tenía. Que esa mentalidad, esa normativa se cambió ya hace años, afortunadamente, y afortunadamente los coleccionistas de ahora parten ya con esa premisa que en mi época no existía. Era como normal ver gente vendiendo cactus de años. Así que esa fue mi primera salida. De todas maneras, mis salidas siempre fueron bastante puntuales. No fueron salidas a llegar con cajas plataneras para vender cactus, como yo solamente coleccionaba, no vendía. Nunca tuve la inquietud de traerme medio desierto para acá. Eso es mi defensa. Pero eso, tus primeras salidas son a lugares como más cercanos dentro porque lo que hablábamos con Juan Pablo la otra vez, que el salir a ver planta hábitat significa un gasto, ya significa tener algunos tipos de recursos para hacerlo, porque no están muy cerca. Y claro, cuando uno parte, lo que menos yo creo que tiene son recursos económicos, ¿cachai?
¿Cuándo tú empezás a ir a ver plantas más lejos? ¿Cuándo vayas al norte así? Al norte chico, al norte grande, a ver Copiapó, a verte los céfalas. ¿Cuándo son esos viajes? ¿Y cómo te los financiás? ¿Y cómo lo hiciste? A ver, a partir del año 94 ya estoy titulado, así que 95, 96, antes de viajar al desierto, tengo la oportunidad de trabajar con Eduardo en el Jardín Botánico de Viña. En esa época estaba a cargo Marcia Ricci, y ella nos autoriza a arreglar la colección de cactáceas que la tenía botada, literalmente botada. En realidad no le gustaba mucho a la Marcia los cactus chilenos, y estaba más emocionada por los proyectos de flora de las islas, digamos, del Pacífico. Y bueno, ahí con Eduardo comenzamos a arreglar toda la colección Walter Young, y ahí empezamos a ver lo que había pasado con esa colección en el Jardín Botánico de Viña, donde habían hecho un lugar provisorio que finalmente fue definitivo para esa colección. Los cactus estaban plantados con macetero, no estaban plantados en raíces, sino que estaban directamente plantados con maceta. Habían hecho un trabajo de pintura en el techo sin tapar los cactus, así que había muchas copiapoas manchadas con aceite de linaza para las vigas, para la madera, o directamente con barniz. Y estuvimos 2 años trabajando ahí, ¿ya? Así que ahí aproveché de ir conociendo y reconociendo varias especies chilenas, de Eriopsis, de Copiapoa, de Eulichnia, etc. Y el año 97 ya trabajando en Santiago, con más recursos, soltero, sin compromiso, aproveché de juntar luquita, y en septiembre, en vacaciones de septiembre que teníamos los profes, me fui a Pan de Azúcar. Así que arrendé un hostal y me pegaba los viajes a Pan de Azúcar. Estuve, de todas maneras, un viaje bastante acotado, no fueron más de 5 días, y visité Pan de Azúcar y aproveché de ver varias cosas. Fue muy divertido. Tengo una anécdota bien entretenida en Pan de Azúcar, porque uno camina, entonces me metí por un campo antes de llegar a la caleta Pan de Azúcar. Hay un desplayo enorme hacia arriba y lo caminé. Estaba lleno de Copiapoa cineracen, y bueno, ese año había sido afortunadamente lluvioso, así que había harto verde. Y de repente estoy en el medio y me tiro así para descansar, y me abro, me tiro abierto de pie y de mano, y estoy ahí y veo como los jotes revoloteaban en círculo arriba mío, y ya estoy como media hora ahí ido, ¿cachai? No sé, con la energía, nutriéndome, y de repente llega una pareja de italianos y me pregunta si estaba bien, porque pensaban que me había pasado algo, como habían visto los buitres, pensaban que yo estaba accidentado y habían ido a verme. Entonces le digo que no, que estaba bien, que estaba disfrutando de esto, y dice, sí, esto es hermoso. Y bueno, yo no sabía ni pizca de italiano en esa época, y ellos tampoco sabían mucho español, así que ya nos despedimos, y yo dije, sí, los buitres tienen que haber llegado por el olor que tenía después de haber andado 2 días dando vueltas. Demás. En general las salidas que hacemos son bastante económicas y bastante sacrificadas, entre comillas, no sé. Hay gente que puede considerar que estar sin ducharse 5 días, solamente en el desierto, sin ningún tipo de necesidades, comiendo el famoso pan con mortadela o el atún con cebolla, pues, o los guasil de porotito que salvan harto, puede ser un poco duro, pero es parte de esta pasión, pues estamos tan emocionados con estar ahí que son las cosas que de repente, si uno no la vive, no es difícil explicarla, ¿cachai? Nosotros nos acostamos tipín 10 de la noche, nos levantamos a las 6 de la mañana,
llegamos a un punto y va a caminar, y pasamos de largo, y se nos pasa el almuerzo, y se nos pasa la 11. Incluso en una de las salidas se nos pasaron hasta los días, porque estábamos confundidos en los días que eran, y pensábamos que teníamos más días, y ya había pasado ya la fecha que teníamos que empezar a devolvernos. Tú perdís la noción de las cosas cuando estás ahí en hábitat. Mientras más sales a explorar, tú tienes más ganas de seguir ahí, de seguir. Es una cosa bien personal. Diría que hay personas que pueden pensar que les va a gustar más una situación un poco más relajada, un poco más cómoda. Es la semana del año donde nosotros no tenemos ninguna comodidad, pero estamos felices. Mira, hablando esto del hábitat, ya que volvimos a tomar ese punto, vamos a ver unas fotos tuyas del hábitat, porque yo también, para que nos comentes de qué se trata. Mira, acá te tengo con unas copiapoas, va a aparecer en la pantalla. Háblanos qué especie es la que aparece en la foto. Ahí va a aparecer, ahí está. Ahí salís tú fotografiando plantas. Sí, bueno, una copiapoa alticostata. Esta foto tiene que haberme la tomado el Rodrigo Dacal, un gran partner de salida que tengo. Y claro, ahí está tomándole un close-up a la flor, digamos, de esta copiapoa, para un poco apreciar los detalles. Para después llegar a la casa, descargamos la foto, analizamos, tenemos otras funciones más de estudio, digamos, en relación a la foto. Ha sido importante la fotografía para mí estos últimos años, porque me ha permitido no solamente recordar los viajes, sino que también tener un buen archivo de cómo veía en ciertos momentos las poblaciones y cómo han cambiado. Cuando tú haces un tour al norte, nosotros tenemos puntos que repetimos y vamos viendo exactamente las mismas plantas, ¿okay? Entonces tratamos de hacerle un seguimiento. Y a partir de esa cosa que es bastante paupérrima, muy saltada, que puede ser cada 2 años, cada 3 años, o ojalá todos los años, vamos más o menos tratando de elaborar conclusiones de lo que está pasando con las poblaciones de cactáceas. Nosotros habíamos hecho un enorme registro de Telocéfalas krausi el año 2017, y para el 2019 encontramos que el 80% de lo que habíamos fotografiado había muerto por exceso de humedad. Estaban todas las plantas podridas. Sí, ¿por qué? Porque esas telocéfalas se establecieron en lechos de río en épocas de sequía profunda, y cuando vino todas estas lluvias que en el norte, el suelo del norte no solamente es suelo granítico, es suelo arcilloso, ¿ya? Incluso casi gredoso. Cuando hay lluvia, no es solamente que la tierra no absorba la lluvia y que se forman grandes avalanchas, sino que la humedad que queda en el suelo permanece por mucho tiempo. Pero por mucho tiempo, pueden ser 4, 5, 6 meses de humedad. Y las telocéfalas, que estaban con sus recursos al límite, después de la sequía, se hincharon y no pararon. Son malos bebedores las telocéfalas, desgraciadamente. Entonces encontramos que muchas de las plantas que nosotros habíamos fotografiado, que venían con algunos daños producto de polilla, claro, hongo oportunista, y las liquidaron. Entonces ciertas poblaciones en ciertos lugares desaparecen. Y es complejo. Yo tengo fotografías del año 2000 en la entrada Sifuncho, con columna alba y Copiapoa desertorum, y el 2018, 8 años después, voy de nuevo a ver
esa población y no está. No hay nada. Nada. ¿Qué les pasó? ¿Qué crees tú que les pasó? Mira, ni siquiera hay hoyos como para decir las sacaron. Sencillamente los cactus, una vez que finalizan su proceso de vida, comienzan como una autocombustión y desaparecen en ceniza y se borran. Me parece que fue eso. Ya el cambio climático ha sido muy radical en el norte. Se ha perdido mucha planta nodriza. Planta nodriza es aquella planta que permite la germinación de otra planta bajo ella. ¿Ya? Por ejemplo, en esa foto que ahora estábamos viendo, esa es la Euligna. Creo que es una zampiana esa. En torno a Sifuncho, es la más grande que he visto nunca. Lejos. Y esa está en el fondo de un valle. Ya, un pequeño valle, así como un cráter, por así denominarlo, rodeado de cerritos. Y estaba esta planta que recibía obviamente toda la humedad de todos los alrededores. Ahí tú puedes ver el tamaño de una planta gigantesca. Nosotros le tratamos de contar las areolas, le calculamos mínimo unos 270 años. ¿Ah? Y bueno, más hacia la derecha de esta fotografía, los otros ejemplares que había en Euligna estaban todos muertos. Esta es la única que permanecía todavía viva. ¿Ya? Y es una planta que ahora no es encontrable, por así decirlo, porque cambiaron el camino después de los aluviones de 2014, si no me equivoco, fueron 2016, los aluviones que azotaron a Taltal también afectaron a Sifuncho, así que cambiaron el camino e hicieron una zanja, más o menos de 1 o 2 metros de ancho por 1,5 de profundidad, así que ya no hay huella de vehículos, hay que saltar la zanja si uno quiere ir a verla. Quedó todo ese entorno quedó a trasmanos de cualquier posible intento de ir a visitarla tan fácilmente. Esa zona de ahí son recintos de la Armada, que también son zonas donde ellos hacen prácticas militares por lo menos una vez al año. Mira, ahí hay un punto importante de lo que habláis tú de la planta nodriza para la gente que a lo mejor se está iniciando, que no conoce. La regeneración de los cactus, o sea, que vuelvan a ser plantas nuevas en esos lugares, es casi nula por el hecho de que, como decía Carlos, para que germine un cactus en esas condiciones de sequedad necesita estar la semilla alojada bajo ya sea una piedra, bajo una planta que la pueda proteger durante los primeros años, ¿cierto?, de crecimiento. En este caso la Euligna zampeana que nos muestra ahí Carlos, era como lo que hablábamos con el Juan Pablo en el primer capítulo de la Solari, es que son plantas que para florecer y para generar semillas necesitan muchísimos años, pues. Entonces son plantas, yo he visto esta Euligna en cultivo, pero jamás he visto, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver que alguien tenga una Euligna de esta que dé frutos y que dé semillas que se puedan volver a propagar, pues. Entonces la única forma de propagar estas plantas es ir a verlas al hábitat, tener la suerte de encontrarlas ya con frutos, traer esos frutos y empezar a propagar. Sí, absolutamente. No he tenido la posibilidad de ver Euligna en cultivo en flor. Yo la más vieja que tengo me la regaló Helmut Walter el año 2001. Es una planta del 97, si no me equivoco. No la tengo en muy buenas condiciones, tengo que cambiarle el macetero, tiene su hijito, no mide más de 50 centímetros, ya tiene 20 años y no tiene signos de florecer.
Afortunadamente, en el caso de la Aulichnia, lo bueno que tienen es que tú logras un fruto y tenés unas 1500 semillas al tiro sin problema. En el caso de la Copiapoa solari es más complejo todavía, porque la Copiapoa solari hasta el momento, salvo un compadre que posteó una planta por ahí que no sé si estaba injertada o no, no he sabido de nadie que le florezca en cultivo. Y hay plantas de Copiapoa solari que tienen más de 40 años en cultivo. Y lo otra cosa que hace más especial a la Copiapoa solari es que los tejidos que tiene son tan lignificados, o sea, son tan como avejentados, que sacar una patilla y tratar de enraizarla es casi imposible. Así que la única forma de tener Copiapoa solari es yendo al hábitat y trayéndose semillas. Lo que ha significado que todos los años llegan distinta cantidad de personas a buscar semillas de Copiapoa solari. Eso hace años ya pasa en Chile. Es casi imposible ver renuevos de Copiapoa solari en hábitat. Por lo menos yo me he topado con renuevos de todo tipo de Copiapoa, nunca de solari. ¿Y eso cómo lo veis tú? Porque ahí se abre un debate respecto, claro, al hecho de sacar semillas. Pero tú decís, es mejor sacar las semillas de Solaris porque el lugar donde están es tan complejo para que hayan renuevo, entonces mejor será rescatar esas semillas y cultivarlas en casa o ya sea en este comercio, intercambio. ¿O tú creís que hay plantas que, como Solaris que pueden tener renuevo si dejaran las semillas? Ahí falta más estudio, Chelo. Yo dificulto dar una respuesta que sea políticamente correcta y que deje contento a todo el mundo. Los ciclos naturales son complicados. La población más norteña conocida de Copiapoa solari es la de Mejillones y está totalmente extinguida. La segunda población que viene después sería la del cobre, y en este minuto el 93% de las plantas están muertas y el 7% están para el gato. La tercera población es la de botija, que yo creo, perdón, es la de blanco encalada, una población de bastante fácil acceso y es una de las poblaciones que ha nutrido mayor cantidad de semillas de Copiapoa solari. Estaban relativamente bien hasta las lluvias del año 2017, donde bajaron los cerros y se hicieron zanjas tremendas, matando una cantidad impresionante de Copiapoa solari. Tengo registros por ahí de las plantas desmontadas, podridas enteras. Los desastres naturales nos golpean con mucha fuerza. Y a pesar de esa lluvia, a pesar de eso, no encontramos renuevo, nada. Y bueno, la cuarta población sería la de botija, que hoy en día es una población que ha estado siendo más reproducida. De hecho, las plantas, las semillas de Copiapoa solari, el pescado comenzó a reproducir, eran de ahí. Y es una población que está relativamente estable, pero que claro, tú veís manchones de 1 metro de diámetro, 150, 200 cabezas, pero no se encuentran renuevos. Entonces, podríamos pensar que en un momento determinado, si las Copiapoas solares tuvieron un factor que hoy día no tenemos, que permitieron su establecimiento, podrían volver a darse las condiciones. O también podríamos pensar que si las condiciones nosotros evaluamos que van a seguir empeorando, entonces más vale tener un banco de semillas de una localidad ya determinada para poder rescatar ese material que consideramos tiene condiciones para ese lugar específico y que podrían ser o servir para futuras replantaciones cuando tengamos algo en este mundo que nos permita hacer eso.
cosa que ahora no tenemos. Lo mismo con las poblaciones de Vlíchnia. Al norte, la destrucción de hábitat de poblaciones mayores es extraordinario, o sea, son cerros de cosas muertas. Y las lluvias que uno piensa que van a recuperar las plantas, en general terminan significando situaciones más complejas. Cuando se encuentra la población de Copiapó superba, ya era una población bien de relicto, bien pequeña. Se calculan, no sé, 1.200, 1.500 ejemplares. Después de las lluvias del 17, se calculan 200 ejemplares. La población sufrió drásticos reducciones producto de las lluvias. ¿Ya? Yo visité una población de Copiapó marginata en Copiapó, en la cumbre del Morro Copiapó, espectacular, preciosa, amplia, grande. Y el año 2017 la visité de nuevo y estaba toda llena de líquenes amarillos y fosforescentes, las plantas en muy mal estado, también pudriéndose mucho. Entonces, para mí es complejo porque todavía no sé en qué vamos a terminar esto. Sé que la lluvia hace bien, pero mucha lluvia no hace bien. Y estamos en este cuento, los renuevos no tienen suficiente fuerza para sostenerse solos, las lluvias arrasan con el material suelto del suelo, el maicillo, no hay plantas nodrizas donde establecerse, y así que la situación en ese aspecto para mí en este minuto no es buena. En absoluto, o sea, no porque vaya a haber buenas lluvias este año va a significar que la población de Copiapó va a tener un repunte. Mira, eso es interesante porque la gente cree que el hecho ya que llueva va a ayudar a las plantas, pero como decís tú, con estos cambios climáticos que han habido, las lluvias son como no son muy constantes, pueden pasar muchos años sin lluvia, pero de repente llueve mucho y también las afecta. Mira, encontré una foto que había bajado de las tuyas ahí, si pueden mirarla, que tiene que ver con lo que hablábamos un rato de las telocéfalas y esta cápsula de semilla. Pero también lo podemos conectar con lo que estabas hablando tú respecto de que esta agua, estas lluvias también hacen que se mueva el terreno y pueden soltar plantas de lugares que después mueren las plantas porque quedan con sus raíces al descubierto. En este caso vemos que la arena también tapa las plantas, no sé si será por efecto del viento o también por estos pequeños cauces de agua que de repente pasan y mueven sedimento del piso en esa foto. Pues no sé, háblanos de esa foto, por favor. Mira, esa foto es de un ejercicio que hicimos con Rodrigo Dacal y otros amigos. Después de las lluvias del 2017 también, creo que fueron 2017, 2016, y empezamos a plantearnos cuáles son los rangos de distribución de la Telocéfala odieris, ¿ya? Y qué tan puntuales son las poblaciones. Entonces empezamos a hacer paradas cada cierta X cantidad de kilómetros y empezamos en un rango de línea donde nosotros sabíamos que era un rango donde había telocéfala, partiendo desde Totoral y terminando en el Morro Copiapó. En realidad terminamos al norte de Caldera. Y en una de esas paradas encontramos esta telocéfala, que es afín con Pajonalensis, más o menos cerca de ese rango, en una pequeña pendiente, no más de 2 o 3 grados, pero pendiente al fin. Y claro, aquí tú ves exactamente lo que te decía, por el suelo de arena, se supone que es un suelo drenante y que seca, pero hacia abajo mantiene humedad, igual que en la playa cuando tú en los primeros centímetros hay arena y tú empiezas a profundizar y está todo húmedo. No sé qué habrá pasado con esa telocéfala, no tenemos un marcador de GPS como para saber si sigue vivo o no, pero ya estaba con fruto, el fruto está verde, no es un fruto que
que haya sido colectado, ni mucho menos, no tiene sentido. Los frutos tienen que estar rojos para ser válidos. Estaba recién tirando el fruto. Yo creo que le faltaba por lo menos unas 3 semanas para que el fruto estuviera maduro. Y bueno, ahí se ve como la planta está apareciendo, digamos, recién quebrándose la tierra, como hidratándose. En este caso yo creo que puede ser que esta dehria haya sobrevivido. El caso más dramático, el más complejo que yo vi fue en Montamargo, donde la Telocéfala montamarguensis, en el desplayo donde estaba, por lo menos la población que yo conozco, fue tapada por un alud de barro y piedra. Y esa luz de barro y piedra, 10 centímetros por lo menos, cubrió todo. Así que la población que yo le dije al chico, vamos a ver Telocéfala montamarguensis, para que la conozcan, no había nada. No había nada. Lo cual no significa que las plantas no estén. Yo tengo fe en que la planta tapada se haya chupado y haya empezado nuevamente con el proceso de hallarse cuando la luz del sol, digamos. Espero que en un par de años más podamos volver a tener esa población ahí, pero no, en este minuto está todo tapado por barro. Bueno, el Carlos nos hablaba de toda esta experiencia en Hábitat. Si nos damos cuenta, es un gran observador. Tienen esta cosa bien estudiosa con varios amigos de estar visitando poblaciones, de ver su crecimiento, de ver cómo están. Una cosa que lo hacen por amor al arte, porque lo hacen con recursos propios y netamente por un afán de uno que le gusta este tema. Vamos a hablar ahora de un tema que es el cultivo, que es muy sorprendente en el caso de Carlos porque tiene plantas que tienen pero muchísimos años, plantas de 15 años, de 20 años, plantas chilenas. Dentro del cultivo hay como distintas corrientes, ¿ya? Están las personas que les gusta, no sé, pues las plantas en sus raíces, hay otras que son que les gustan las plantas injertadas porque se apura su proceso, pueden tener semillas más rápido. Hay de todo un poco, ¿ya? Pero Carlos tiene algo que a mí me llamó la atención cuando conocí su cultivo, que tiene que ver esta forma de cultivar plantas tratando, como tú decías al principio, de investigar respecto de dónde es la planta, cómo es su sustrato, más o menos cómo va a ser el régimen de riego de esta planta para poder tener una planta que sea lo más parecida a lo que uno ve en Hábitat. Pero eso también significa que la planta va a crecer mucho más lento. Ahora voy a compartir pantalla para que veamos algunas plantas de Carlos y nos hable de estas plantas porque sin duda es una cosa impresionante que yo cuando lo vi en vivo esto y cuando Carlos comparte sus fotos, tiene un método de cultivo muy entretenido. Carlos pone las plantas en el techo. Mira, háblanos de qué es lo que estás buscando tú con este tipo de forma de cultivo que haces tú. Sí, hace aproximadamente 4 años comencé a experimentar con plantas que sabía bajo condiciones naturales estaban bajo nieve, bajo hielo, bajo lluvia, granizo en invierno en Chile. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En general los libros europeos aplican condiciones geográficas para Europa. En Chile las condiciones geográficas son totalmente distintas. Aquí llueve en invierno y es seco en verano, con una salvedad. En la zona altoandina en general tienen un régimen distinto de temperatura en verano. Son mucho más húmedas y mucho más templadas que los valles centrales. Entonces, tratar de ver cómo lograba aclimatar algunos cactus a la mayor incidencia de radiación solar, porque quería tener 2 objetivos. Una, hacer una planta que fuera no más rústica, sino más con mayor capacidad de sobrevida
a las condiciones de cultivo. Y con esto me refiero a nuestro gran enemigo en todos los viveros, que es la cochinilla blanca. Y lo segundo, empezar a recolectar datos para ver qué posibilidades había entonces de preparar plantas en vivero con condiciones climáticas apropiadas para después hacer reforestación en hábitat. Así que esas fueron las dos premisas, con buenos resultados en ambas premisas, ¿ya? Sé que queda poco tiempo, Chelo, así que no sé si quieres que profundice algo más. Háblanos del cultivo ese en el techo, pues tú las pones en el techo, cuéntanos un poquito cómo lo haces. Para que un cactus reciba suficiente radiación solar, estoy hablando en verano, desde que sale el sol, pónganse ustedes 7 de la mañana hasta que se oscurece 8 de la noche, estamos hablando de 12 a 13 horas de sol continuo. La planta tiene que tener ya cierta cantidad de años, tiene que tener un sistema radicular desarrollado y con suficientes nutrientes, y comenzamos a ponerla en agosto, donde los rayos solares todavía no inciden directamente, para ir aclimatando la epidermis. La epidermis de los cactus, la piel de los cactus, que es donde hace la fotosíntesis, al recibir esta radiación solar comienza a endurecerse. Ese proceso, que en algunos cactus significa cambiar de color, pasar del verde al rojo, como mecanismo de protección ante el excesivo radiación solar, y en otros significa pasar del verde al blanco, porque va generando una epidermis de protección que nosotros después averiguamos que son pequeñas placas como escamas de cristales de oxalato de calcio, que permiten la reflexión de la luz solar y la protección de la planta ante el excesivo radiación. Nos fuimos dando cuenta que se generaban más o menos rápidamente. Pero para mantener eso era necesario, no hacer riego con agua dura de la ciudad, sino solamente con neblinas, camanchaca o agua lluvia. Y dos, que estuvieran durante un periodo larguísimo en estrés, ¿ya? Porque acá en Chile, en donde yo estoy, las lluvias paran en octubre y no vuelven a reanudarse hasta abril. Bajo esas premisas iniciamos esto. Hemos ido tratando de hacerlo con todos los cactus en distinta medida, y el proceso es para poder aclimatar plántulas de 3 a 4 años para después tratar de volver a reintroducirla en hábitat. Este proceso lo íbamos a hacer este año. La pandemia nos paró. Estábamos con la doctora Calla viendo alguna especie, entre 100 a 200 cactus de algunos géneros que ya hemos determinado, y los voy a plantar en la zona norte de Caldera, para hacerle seguimiento y ver qué tal resultaba este pequeño experimento que estamos haciendo, porque creo que llega el momento donde ya tenemos que empezar a devolver la mano. Entonces hemos visto estos últimos años buena iniciativa en torno a eso, pero la iniciativa de la zona central de reforestación de cactus tienen la salvedad que hay mucho más humedad, mucha más agua y mucha más vegetación asociada. No es lo mismo plantar un quisco en Pichidangui que ir a plantar un cactus en Caldera, donde necesitamos saber bien que la planta tiene muy pocos meses para adaptarse y para protegerse de la radiación solar. Entonces necesitamos saber cómo poder hacer lo mejor posible para garantizar mayores éxitos. ¿Ya? Los programas de relocalización de cactácea que hemos visto en el norte están hechos sin ningún tipo de asesoría. Entonces los tipos sacan los cactus, los cortan, los plantan en otro lugar y se mueren. Así que tenemos un porcentaje de pérdida por replantación de casi un 80%. Ahora replantan, eso es lo bueno, pues antes ni siquiera hacían eso.
Eso, Chelo, ¿no? El cultivo en el techo necesita una maceta más o menos amplia, necesita que el cactus tenga una buena cantidad de reserva. Necesitamos pensar que van a estar un par de meses sin mucha agua o casi nada de agua. Y bueno, no han tenido malos resultados. ¿Qué plantas vemos en la foto y su edad más o menos? Mira, esos son sandillones del género Rhodontophylla, los lanudos son Copiapodas cranciana, y el espinúo verde acá es una Echinopsis scottbergi, o Trichocereus scottbergi. Las plantas mayores están en torno a los 15 años, las plantas más chicas están en torno a los 7, 8 años. Las crancianas, si no me equivoco, son del 2008. En general, lo que estamos viendo acá es un proceso de entregarle a estas plantas una mayor radiación solar para ver si eso va a determinar un acortamiento en lo que es el periodo de floración. Hasta el momento ha sido exitoso. Los sandillones generalmente se le asignaba 25 años para florecer. Ha sido menos. Tengo una Copiapoda Hazeltoniana que ya está floreciendo y de hecho me dio semilla, y su periodo de floración es de 8 años. Entonces, en función también de condiciones de cultivo, tú puedes acelerar un poco eso. Ahora, si tú tienes la planta injertada, obviamente ninguno de estos parámetros es tan largo. Bueno, ahí tenemos, a ver, de la fila izquierda superior, Hazeltoniana, albispina, cranciana, y se alcanza a ver un poquito una afane. Abajo, comenzando con la izquierda, tenemos Superba, otra cranciana más, una Desertorum, y la que está al lado una Rubiflora. La misma cantidad de años, ¿no? Tienen distintas cantidades de años, entre el 2008 al 2014. Ya, no tengo la fecha exacta en este minuto, pero mira, la primera Hazeltoniana, que es la más notoria, no sé si me puedes dar imagen para mostrárselas cómo está ahora. A ver, mira, Carlito Carlos está en su espacio, en su invernadero, nos va a mostrar las plantas que tiene. Eso es el techo, ¿no? Eso es el techo de tu casa. ¿Se ve bien aquí, no? Sí, perfecto. Este es el techo, aquí estamos. Esa es la Hazeltoniana que se veía ahí en la imagen arriba, después de haber pasado un año en el techo. ¿Cachai? Así cambia el color, cambia la epidermis, deja de parecer una planta tan de cultivo y parece ya una planta que tiene más protección en la epidermis, se le pone más blanca, digamos, mantiene la característica del fieltro naranja, que es una de las características hazeltonianas. Entonces, básicamente estos experimentos son para... Dime. Aprovechando que estáis en estos espacios, ¿nos podrías hacer como una visión con el teléfono? Así como estabas haciéndolo ahora, para que la gente vea tu cultivo, una pequeña muestra de lo que tú tienes ahí. Ya, mira. Estas son plantas que han estado en el techo. A ver, ¿ahí van bien? Sí, ahí se ve bien. Sí, se ve un poco oscuro aquí de este lado. Ahí se ve mejor. Ahí sí. Esto es planta de semilla, todo, ¿no? Sí. Sí, estos son algunos semilleros. Algunas plantas que tienen daño, otras que se murieron y quedaron
algunas que se me quemaron y ahora se están recuperando. En general uno siempre tiene ciertos problemas, digamos, de cambios de sol. De repente uno cambia una maceta de un lugar a otro y te olvidáis de la posición y chao. Mira, esto es una bandeja de Copiapóa que tengo con plantas, algunas bastante viejas y otras no tanto, pero sí quedan después de estar un tiempo en el techo. ¿Ya? Esta es la bandeja que siempre voy ubicando, digamos. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien o no? Sí, se ve increíble ahí tu trabajo. Sí. Mira, acá tengo una de las Copiapóa equinoides más viejas que tengo. Esta me la pasó Eduardo. Esta la hizo de semillas de una Copiapóa equinoide del Jardín Botánico. Así que es del año 96. Y viene con flor. ¿Cuántos años tiene eso? Sí, recién tiró un hijito. ¿Se ve bien? ¿Cuántos años tiene esa? ¿Se ve bien? Sí, ¿cuántos años tiene esa? Esta está del 96. ¿Más de 20 años? Tiene 22, 20. Claro. Imagínate. Oye, Carlos, ya vamos a ir cerrando esta conversación. Pucha, me pasa siempre de que uno estaría aquí todo el día y podríamos hacer programas de 10 horas hablando, pero no creo que YouTube me deje subir programas de 10 horas. Y no sé si la gente tiene 10 horas. Bueno, a lo mejor hay gente que sí estaría 10 horas escuchando este programa hablando de cactus. Mira, increíble todo lo que contáis, pues esta cosa media quijotesca que tienen mucha gente acá, que a lo mejor lo desconoce. Hay mucha gente acá que tiene esta cosa media quijotesca de querer volver a llevar plantas al hábitat, a ayudar al hábitat. En esta época en la que estamos pasando de pandemia, ¿cierto? Donde de alguna manera la gran mayoría de las personas está obligada a estar en sus casas, hemos hablado con todos los invitados de que la planta es como una válvula de escape, el cultivo de plantas a toda esta situación que nos aqueja. ¿Qué podrías hablarnos tú respecto, o cuál es tu opinión respecto de la función del cultivo de las plantas en esta época que estamos pasando, que es la pandemia? Mira, ya habíamos visto esa pregunta con todos los protagonistas anteriores. Y estaba pensando, claro, yo me relajo, estuvimos hablando 2 horas y como si nada, y pudimos seguir hablando 4 horas más, estar viendo las plantas, viendo cómo crecen, viendo qué problemas pueden tener, es relajante. Pero en un momento determinado me llegó el recuerdo, que de repente uno bloquea los malos recuerdos, de que lo que es pandemia ahora y lo que significa el no estar conectado con el otro, el tener que estar encerrado en la casa, son situaciones que yo ya viví en dictadura. Es casi lo mismo. Teníamos toque de queda, no podíamos estar en fiestas hasta después de las 10 de la noche porque no se podía salir, se desconfiaba del otro porque no sabía qué pensamiento tenía. Es toda una generación que ustedes no conocieron, esa parte más dura de lo que es tener una dictadura como tal en tu país. Y yo empecé con los cactus por la diversidad, por tener vida, ver cómo van desarrollándose, cómo van creciendo. Y para mí siempre fue algo relajante, siempre algo que me permite estar proyectándome, me permite saber que tengo metas hacia adelante, ¿entiendes? Porque en épocas duras tú no sabías si seguías o no seguías más adelante. Siempre está la posibilidad de terminar todo, y para no tener que pensar eso, tení la cosa de decir, bueno, ahora estamos en fase invernal, hay que sacar los cactus cuando llueve, ya se mojaron suficiente, los volveré a sacar de nuevo en agosto, si es que tenemos lluvia en agosto, para que tengan otra lluvia más. Ahora hay que despastarlos, de repente aparecen bastantes pastos,
Hay que controlarlo, hay que ver que tengan los nutrientes necesarios para que no se rajen. A veces por exceso de hidratación los cactus se rajan, y te permite estar mentalizado en eso, en que hay cosas que hacer y que a partir de ese hacer tú tienes proyección para seguir hacia adelante. Es una ayuda, ¿ya? Bueno, ahora tengo familia, tengo mis 2 cabros chicos, tengo que también pensar en sus necesidades y sus cosas, pero los cactus siempre es el espacio que me permite enajenarme de un poco de lo que está pasando afuera y poder estar haciendo, no sé, entreteniéndome, el hobby de poder estar acá haciendo cosas que me encantan y que me traen recuerdos y que me permiten de repente acordarme de tanta cosa que uno pasa y de los amigos. Esta planta me la regaló tal personaje, esta me la regaló tal otro, un listado enorme de gente a quien agradecerle. Eso. Qué lindo la lección que nos da ahí, Carlos, y todas las cosas. Bueno, agradecerte esta clase que nos dais desde tu perspectiva, desde tu cultivo, desde tu forma de trabajo. Al final, se está transformando en un programa un poco educativo y eso es bonito. Y más que nosotros somos del área de la educación, es súper gratificante de que esta conversación para algunas personas sea una oportunidad de conocimiento y de a lo mejor algunas dudas que tenía, sacarse esas dudas, pues. Te agradezco enormemente que nos hayáis dado este espacio desde tu casa, que nos hayas compartido toda experiencia respecto a las plantas. Quedan muchísimos temas para hablar, ya con todos los invitados ha pasado lo mismo, tratamos de dar una pincelada respecto a algunas cosas, pero esto podría darse todos los días, todas las semanas, podríamos hacer programas diarios porque hay tanto para hablar de esto de los cactus que siempre va a faltar tiempo. Te doy las gracias y le decimos a la gente, gracias también a la gente que está mirando este programa. Les volvemos a insistir que nos ayuden a compartir para llegar a más gente, que se suscriban al canal de YouTube, que nos agreguen, hablando de cactus en Instagram también. Y va a ser para otra oportunidad que nos volvamos a encontrar, porque yo creo que con todos los invitados van a haber 2 o 3 capítulos más que vamos a tener que hacer porque queda mucho fuera. Así que Carlos, te mando un abrazo grande acá desde la 9ª región, en la cordillera andina que vivo yo. Y ojalá pase luego todo esto y nos podamos volver a encontrar y a compartir sobre los cactus. Y hablemos de cactus. Genial, Chelo, te agradezco. Pido disculpas por lo disperso. Uno siempre se va en la volada y empieza a dar de complementar más. Es una de los perjuicios de ser profe. Uno siempre trata de explicar todo por si no entienden, pero no, es un pequeño pincelazo. Claro, el tema, yo creo que ningún tema está agotado y bueno, aquí estamos por esta vía y en el grupo Copiapó, que estamos tratando de poner en práctica todas las cosas que se han conversado, de discutir, de conversar. Los mecanismos que ahora tenemos de comunicación nos permiten eso y sigamos adelante, Chelo, y preciosa tu iniciativa, como te decía, estaba muy emocionado, muy ansioso por ver cómo iba esto, y yo decía, ¿qué voy a decir en 1 hora y media? Y bueno, ya se cumplió el tiempo, y creo que no dije ni el 10%. Sí. Así que eso, pues Chelo, un saludo acá, un fuerte abrazo de este Maipú en pandemia, esperando los reencuentros entre todos los que queremos. Igual, Carlito, un abrazo grande para todos en sus casas y gracias por participar también de este programa. Un abrazo. Igual, Chelo, que estés bien, chao.